Hola a todos, hoy les voy a hablar acerca de Multisim. Multisim pues básicamente es un software de simulación SPICE de circuitos de electrónica de potencia analógicos y digitales. Pues entre otras cosas nos permite, en el caso de la electrónica digital por ejemplo, hacer simulaciones sobre circuitos combinacionales y secuenciales. Nos permite hacer, digamos, también simulaciones de circuitos pues muy sencillos hasta circuitos muy complejos. Y pues precisamente estos circuitos complejos también nos permite hacer simplificación de circuitos entre pues muchas otras cosas. Básicamente este es el enlace pues donde podrían ustedes encontrar o pueden descargar el software. Existe una versión pues precisamente de evaluación también por si alguno pues quiere revisarla, pero pues la idea es que es un software que en general pues nosotros podríamos utilizar para poder hacer simulación de circuitos y hacer simplificación de circuitos. En este caso específico vamos a hablar de simplificación de circuitos combinacionales, ¿vale? Como ustedes sabrán, pues la lógica combinacional pues implica, o en electrónica digital se hablan de dos grandes elementos, que es la lógica combinacional y la lógica secuencial. La gran diferencia es nuevamente que la lógica combinacional pues no tiene presente el reloj y por tanto pues señal que va llegando, señal que se va procesando y se va entregando su resultado. Para poder hacer esto, digamos que esta herramienta Multisim nos tiene, digamos, algunos elementos. Unos de ellos son, por ejemplo, este analizador o el conversor lógico. El conversor lógico, entonces, cuando ustedes entran a Multisim, pues van a encontrar una interfaz como esta, en la cual pues hay un menú. También tenemos, digamos, algunas de las herramientas y en la parte derecha, en este caso la parte derecha de la pantalla, pues vamos a encontrar, digamos, varios de los elementos que nosotros podemos utilizar y en muchos de los casos, pues estos son elementos, por ejemplo, de visualización. Uno de esos elementos de visualización es este que se conoce como conversor lógico. Cuando nosotros picamos ahí, pues lo ponemos acá y nos va a aparecer algo como esto. Ese conversor lógico, pues si damos doble clic sobre el elemento, pues básicamente nos va a desplegar un menú como este. Este menú, pues si ustedes se dan cuenta, nos permite trabajar 2, 4, 6, 8 variables de la A a la H. Eso quiere decir que nosotros podríamos tener un dominio de variables de hasta 8 variables y nos da una serie de operaciones que nosotros podemos hacer. ¿Qué es esto? Pues básicamente que yo podría tener mi circuito, el esquemático de mi circuito y a partir de eso puedo obtener la tabla de verdad o puedo tener la tabla de verdad que es construida a partir de estas variables y a partir de eso poder encontrar una expresión la cual pues, nos va a aparecer en este espacio de acá, en la parte inferior. También lo que puedo tener es, tengo mi tabla de verdad y puedo hacer la simplificación para poder tener la expresión. Puedo tener la expresión e ir a la tabla de verdad, puedo tener la expresión e ir directamente al circuito, o puedo tener la expresión y obtener la representación en compuertas NAND, ¿vale? Para poder trabajar acá, nosotros debemos tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas es que pues yo tengo que representar mis variables. Y si ustedes se dieron cuenta, pues básicamente nosotros hablamos aquí que podemos representar hasta 8 variables. La segunda cosa es que pues esa notación pues precisamente me permite hablar que cada una de las variables puede estar representada como un 0 o un 1 lógico, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, las variables sin negar, nosotros la podemos representar de manera directa. Entonces, pues sabiendo que solamente tenemos variables de la A a la H, ¿no? Y las variables negadas, nosotros en el caso de multisim, pues la vamos a representar mediante esta comilla, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, si yo tengo una función como esta de acá, que es y igual a por b, todo negado, pues para poderla escribir en multisim, tendría que escribirla como a por b, entre paréntesis, y le pongo la comilla. Si tengo y igual a negado b, entonces tendré que colocar a comilla b. Si tengo a negado por b, todo eso negado, pues será a negado a comilla multiplicado por b, eso entre paréntesis y le pongo la comilla. Y finalmente, si tengo una como esta, que es un poco más compleja, entonces tengo a negado por b, todo negado, más c y todo negado. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tengo que verificar que pues yo haga un uso correcto de los paréntesis, en los cuales pues yo diré, tendré este término que será a negado
por b, entonces a comilla por b, todo eso está negado, pero ahora le estoy sumando una variable, entonces más c, y todo ese elemento pues, lo voy a negar, en este caso pues se representará por una comilla, ¿vale? Miremos acá un ejercicio pues bastante sencillo para ver cómo es el funcionamiento y ahorita lo vamos a verificar en Multisim. En este caso pues, nos dan la siguiente variable, o nos dan la siguiente función, perdón. Nos dicen y es igual a a negado bcd más a b negado c negado d negado más a b negado c negado d más a b negado c d negado más a b negado c d más a b c negado d negado más a b c negado d más a b c d negado más a b c d. En este caso, si ustedes se dan cuenta, pues lo que hay es una combinación, o lo que estamos variando es donde tenemos la negación de cada uno de los elementos del dominio, ¿no? Entonces digamos que a simple vista nosotros podemos ver que efectivamente esto, pues de alguna manera lo que tiene es que podemos simplificarlo, y que al simplificarlo, pues seguramente tendremos una expresión mucho menor a la que está acá, ¿de acuerdo? Entonces esta expresión de acá, pues básicamente es como nosotros deberíamos escribirla en Multisim, y eso es que pues simplemente donde tengo los negados pues me van a aparecer las comillas, ¿no? Entonces en este caso esto es a negado, entonces esto será a comillas o a comilla b c d, y así sucesivamente. Esto pues si quiero simplificarlo, nosotros podemos, de acuerdo al álgebra de Boole, pues básicamente empezar a agrupar términos comunes, ¿no? Entonces si nos damos cuenta, este a negado b c d pues pasa aquí directamente, pero este término de acá comparte a b negado c negado, a b negado c negado, y por tanto pues me va a quedar d negado más d. Nosotros sabemos que este término d negado más d pues es equivalente a 1, y por tanto se puede simplificar, y aquí en este caso pues me va a quedar a b negado c negado. Y lo mismo podemos hacer con los otros términos. Entonces este término de acá, lo mismo, a b negado c, que es este de acá, y me va a quedar d negado más d. Acá va a suceder lo mismo, entonces a b c negado, y me va a quedar d negado más d, y acá será a b c factor de d más d negado, que es esto de acá. Entonces estos d más d negado pues simplemente van a ser 1, y por tanto me queda la expresión de acá. Aquí puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces si nos damos cuenta, hay términos que son comunes, como este a b negado, ¿cierto? Y por tanto puedo simplificar c más c negado, que es esto de acá. Y aquí tengo ab, y puedo factorizar y tener c más c negado. Esto nuevamente es 1, y entonces lo que me va a quedar es ab negado cd, este término de acá que pasa exactamente igual, y aquí tengo ab negado y este es ab. Puedo nuevamente, si nos damos cuenta, aquí puedo factorizar la a, y me va a quedar b negado más b, entonces este término de acá pues también desaparece, y me va a quedar a negado bcd más a. ¿Listo? Si recordamos, esto también es una ley del álgebra de Boole, y por tanto pues la simplificación de esto es que yo tengo aquí un término sin negar, y está el mismo término negado multiplicado por otra serie de variables. Y en este caso pues lo que nosotros hacemos es que va a ser simplemente el término sin negar, que es a más pues las otras variables, y este es el resultado. Entonces si nosotros queremos hacerlo en Multisim, pues lo que tendríamos que hacer pues básicamente es que podemos tomar la expresión como tal que nosotros queremos simplificar, en este caso es esta de acá, y pues yo voy directamente a Multisim, y aquí en Multisim lo que voy a hacer es, como les comenté, busco eh, el, el conversor lógico, que en este caso pues es este elemento de acá, lo ubico en cualquier parte de la pantalla y doy doble clic allí, y entonces lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es, si ya tengo la expresión, pues simplemente la pego acá, y teniendo esta expresión, miren que yo puedo hacer varias cosas. Entonces una de esas es que, por ejemplo, si yo tengo la expresión, que en este caso pues estaría simbolizada por esta, puedo obtener la tabla de verdad. Entonces simplemente dando aquí, pues es lo que va a hacer es que me va a calcular la tabla de verdad de esa expresión lógica. ¿Listo? Y una ventaja de esto es que, pues si yo la tengo de esa manera, pues yo puedo simplemente hacer la simplificación. Entonces, teniendo la tabla de verdad, yo realizo la simplificación para poder obtener la expresión simplificada. Y aquí el software, obviamente, lo que me está mostrando es que la reducción de esta tabla de verdad o de esa expresión, pues simplemente va a ser bcd más a, que si ustedes recuerdan, pues es lo que nosotros teníamos acá, bcd más a. ¿Listo? Entonces, esa es la manera de hacer la simplificación.
¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer acá? Pues básicamente que si yo tengo mi expresión, por ejemplo, yo puedo llegar y obtener mi circuito. Entonces, simplemente aquí el software lo que va a hacer es que me va a decir, mire, ese circuito yo lo puedo implementar de esta manera. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, lo que quedó fue BCD, B por B, B and C, and D, más A. Y este más, pues como ya sabemos, es una OR, ¿no? Entonces, hago AND entre las variables B, C y D, que en este caso son estas de acá. Entonces tengo una AND aquí y tengo una AND acá. Y eso me va a dar que aquí en este momento pues tengo B, C, D. Y por este lado de acá, ¿cierto? Pues lo que voy a tener es la variable A, la cual la voy a pasar por una OR y por tanto, digamos, el resultado de esto va a ser A más la multiplicación que viene por acá, que en este caso es BCD. Y eso pues básicamente es lo que nosotros podríamos hacer de una manera muy sencilla para poder empezar a verificar cómo es el trabajo, por ejemplo, de las variables y cómo poder hacer esa simplificación. Otra cosa interesante que seguramente ustedes vieron acá es que cuando se pegó la expresión o cuando la incluimos acá, pues el sistema directamente define cuántas variables, cuál es el dominio de la expresión y por tanto al generar la tabla de verdad pues me la genera en función de esas variables que yo tengo acá para poder definir pues cuáles son los elementos a los que corresponde como ciertos. Bueno, muchas gracias.